La historia del hombre pájaro surgió a finales del siglo XIX, pero fue en los años 80, en Monterrey y en sus alrededores, que corrió el rumor de que muchos habitantes de la zona habían sido testigos de extraños avistamientos de una criatura sobrenatural. Al principio no se le prestó mucha importancia, pero con el paso del tiempo, los reportes se fueron multiplicando, hasta que la creencia de que una extraña cosa surcaba los aires regios, se fue convirtiendo en una leyenda. El hombre pájaro, como fue bautizada esta singular criatura, es una de las leyendas urbanas más populares en Monterrey. Todos los testigos coincidían en la descripción del hombre pájaro, como un humanoide de aproximadamente 5 metros con las alas extendidas, que es de color negro y tiene ojos brillantes. Cuentan que el Cerro de la Silla fue el primer lugar donde se vio al hombre pájaro, ya que estaba volando a las faldas de la sierra de aquel cerro, y los primeros relatos lo describen como un ser gigantesco y terrible, que volaba en las noches en lugares cercanos a esta montaña. Hay gente que dice que la cueva de los murciélagos es su guarida, donde devora a sus víctimas, y que también existen más de un hombre pájaro. Una popular historia de 1908 cuenta que un hombre paseaba con su perro por una senda del lugar, cuando de repente, el perro comenzó a ladrar y olfatear a su alrededor. En el camino el hombre encontró una huella, parecida a la de un humano pero con garras. Fue en ese momento que su perro empezó a ladrar a los matorrales, por lo que el hombre decidió lanzar una piedra y descubrir lo que se ocultaba en ellos. Pudo oír el batir de unas alas, y ver cómo una figura oscura salió volando del lugar. Aún hoy en día, hay quienes aseguran que ya a altas horas de la noche, aparece un ser con enormes alas y con cuerpo humano, en sitios cercanos a los cerros, pero sobre todo en el Cerro de la Silla. También se le ha visto por las noches rondando por las casas, y algunos cuentan que aterriza en los techos de las viviendas provocando un sonido de unas terribles pisadas, como si se tratara de algo muy grande, dejando unas marcas de garras por donde pasa. ¿Esto es una mentira? O quizás es una criatura real, quizás pueda ser un animal desconocido, o simplemente la confusión de una persona nerviosa. No se sabe, pero lo que sí es cierto, es que la leyenda del hombre pájaro forma parte del acervo de historias icónicas de Monterrey. Se cuenta que durante las noches de luna llena, la gente corría a sus casas aterrados, porque con las bolas de fuego llegaban la tragedia, los lamentos, y la muerte, era lo que le esperaba a quien estaba fuera de su casa en ese momento. Se dice que alrededor de los años 50 y 60, cuando la Ciudad de México aún contaba con algunos alfalfares y llanos, en donde los niños de aquel entonces solían salir a jugar, las brujas se transformaban en bolas de fuego para llevárselos. Decían que las responsables eran conocidas como las tlachiques, mujeres que habían vendido su alma al diablo, para convertirse en animales de mal agüero por las noches. Vagaban por los cielos hasta toparse con su próxima víctima, las cuales solían ser hombres borrachos, que caminaban por los montes después de la parranda, algún viajero extraviado, o algún niño desafortunado. De esa manera, aquellas bolas de fuego deambulaban también cerca de los poblados, en busca de los niños aún sin bautizar, y una vez que habían encontrado a su presa, haciendo uso de su larga lengua, les chupaban la sangre hasta dejarlos sin una sola gota, y de esa manera podían alimentarse en el hogar del infante, e incluso sustraer a los bebés de su propio hogar, y llevárselos a sitios desconocidos para cumplir sus satánicos rituales. ¿Verdad o ficción? Pero allá por los años 60, y también en los 70, la gente no creía en la muerte de cuna, o muerte súbita, e insistían en revisar el cadáver del niño fallecido, y ver si tenía un chupetón en la fontanela, en la mollera, o en un talón, ya que eran los sitios donde se atribuía a las brujas la extracción de sangre en los niños muertos. Por aquel entonces era muy común algo, y eso era el encontrarse con sal en grano en los accesos a las casas, con agua bendita, tijeras abiertas junto a las cunas, y camas de infantes, e incluso calzones usados del día, colocados estratégicamente en el centro de las habitaciones, y en los dormitorios, con un crucifijo encima para protegerse de los influjos malignos de esas entidades, ya que en los adultos pueden provocar un sueño profundo imposible de alejar. Algunas personas aseguran que la transformación de estas brujas era mucho más complejo que el de los nahuales, pues ya que debían de reunirse en una fogata en algún cerro alejado de la civilización, y ya estando en aquel aquelarre, las mujeres hacían un rito satánico, en donde podían desprenderse a voluntad de sus 4 extremidades.
Una vez que se desprendían de sus brazos y piernas, las brujas las colocaban cerca de aquella hoguera para que se mantuvieran calientes, luego se ponían alas y patas de aves de corral, especialmente las de guajolotes, y después sus bocas se transformaban en un pico con una larga y muy delgada lengua, con la que podían succionar la sangre de su víctima. Una vez que ya estaban listas para salir a buscar a su presa, las brujas se iban a lo más alto de un cerro y desde ahí saltaban al vacío, y ya en el aire se prendían en llamas para poder moverse con la seguridad de que ningún poblador podría ver su verdadera cara. La leyenda en torno al Huaypop data aproximadamente de los tiempos de la fundación del estado de Yucatán. Se cuenta que un buen día llegó un sacerdote, y desde su primer día en la ciudad llamó a misa a todos los pobladores. Pero tristemente nadie acudió a su llamado. Y fue entonces que un habitante de la ciudad le dijo que no tenía mucho sentido tocar la campana para llamar a misa, puesto que los habitantes de esta ciudad eran creyentes de otros dioses. Ante esta situación, el cura le pidió consejo a esta persona, y éste lo persuadió de que aprendiese magia negra. Sería esta misma persona la encargada de enseñarle la magia negra a este sacerdote, quien en muy poco tiempo se convertiría en brujo, gracias a sus enseñanzas de aquel sujeto. Para comprobar que efectivamente se había convertido en brujo, tomó una alfombra que le pudiese servir de alas, y tras aquello, se subió al techo de la iglesia, y se lanzó para comprobar si es que podía volar, y efectivamente, podía hacerlo con total libertad. De ahí en adelante este sacerdote se convirtió en alguien malvado, ya que con el tiempo abrió una cantina, y todas las noches se llevaba a los borrachos que dormían en las calles, para venderlos como esclavos o cambiarlos por licor. Las desapariciones cada vez eran más evidentes, mientras que los habitantes del pueblo se preguntaban de dónde el sacerdote sacaba tanto licor para vender, así que para descubrir el origen del licor, los habitantes se organizaron para espiar al sacerdote. Un buen día, uno de estos habitantes encontró en el techo de la iglesia la ropa del sacerdote y decidió esperar hasta que éste volviese por ella, así que al cabo de las 4 de la mañana, regresó el sacerdote con el licor, pero regresó volando. Esa misma mañana todo el pueblo descubrió lo que hacía el sacerdote, y decidieron quemar al sacerdote en una hoguera. Otra leyenda data de 1829, es la historia de Claudio Padilla, ya que fue el Huaypop de la villa de Yascabá. Él fue un comerciante que llegó a ser alcalde de ese municipio. Se dice que su enorme almacén siempre estaba lleno de mercancía, procedente de Belice, pues desde esa época ya había clientela que podía comprar esa clase de productos, los cuales eran despachados por hermosas muchachas empleadas por el dueño. Pero la gente no veía cómo es que llegaba la mercancía, sino que de un día para otro aparecían los productos en aquel almacén. Entonces los habitantes de Yascabá se preguntaban cómo llegaban a su establecimiento. A manera de explicación al misterio, se cuenta que don Claudio por las noches se transformaba en un pájaro gigante, seguido por centenares de palomas de su propiedad. Desde Yascabá, salían rumbo a Belice para cargar los productos, acarreándolos hasta su tienda, y de esta forma al amanecer ya la tenía surtida. Caminante, cuídate al andar después de la medianoche, pues por los lugares solitarios, es donde el Huaychivo ronda, y si te encuentras con él, ese ser de oscuridad puede dejar caer en ti toda su maldad. Cuentan que en las noches más oscuras, en los caminos donde reina el silencio, te puedes encontrar con el Huaychivo, un ser aterrador mitad humano, mitad chivo, que ronda por los caminos solitarios, ya que tiene poderes sobrenaturales, y que suele salir para realizar hechizos y encantamientos que aterrorizan a quien se encuentre a su paso. El Huaychivo, o también escrito como Huaychivo, son palabras de la lengua náhuatl, las cuales se pueden traducir como brujo en español. Esta es una leyenda propia del estado de Yucatán. Se ha descrito al Huaychivo como un ente de color negro, con enormes cuernos y ojos muy brillantes. En las comunidades de Yucatán, es común escuchar anécdotas sobre encuentros con este ser, pues ya que despierta un gran temor entre sus habitantes, porque se cree que se alimenta de gallinas y ganado. La recomendación es que si se te cruza en el camino un animal con apariencia de perro negro, pero mucho más grande y terrorífico, desvíes de inmediato la mirada para que solo sientas una oleada de frío y un olor fétido.
pero si te atreves a sostenerle la mirada a sus ojos rojos, encendidos y centellantes, sufrirás como consecuencia fiebres y muchos malestares en ese momento. El fin de este ser es asustar a las personas con su apariencia tenebrosa, por lo general acostumbra a embestir violentamente a aquellos que se cruzan en su camino al caer la noche. ¿Y cuál es el origen de esta criatura? La cual aterroriza a la gente en caminos solitarios de noche. Se cuenta que en un pueblo existía un niño que conocía todas las plantas y sus propiedades, pudiendo con esto curar a las personas, pero al crecer se convirtió en un huay o güey, brujo en maya, y con el paso del tiempo se enamoró de una joven, que ayudaba a su familia cuidando a los chivos, así que el brujo desesperado y loco de amor, realizó un pacto con Quisim, el diablo, ofreciendo su alma a cambio de poder convertirse en chivo para atraer a la joven y estar cerca de ella. Sin embargo, el conjuro no funcionó y lo transformó en un ser aterrador, que puede convertirse en una bestia con forma de chivo a voluntad durante la noche, para ser más ágil y poder realizar mejor sus hechizos malignos, y ese es el origen de la leyenda maya del Huay Chivo. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida en una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones, una es en la época colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos que tuvieron ellos dos, eran un niño y una niña, tomó un puñal consigo y se los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó, y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Pero sin embargo, sus antecedentes son mucho más antiguos, y se originan en los mitos prehispánicos que se fundan en diversas diosas, como lo son Cihuacóatl, Coatlicue o Tenantzin. Cihuacóatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500, los sacerdotes en astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que le sucederían a los mexicas. Se piensa que pronosticaba la muerte, la guerra y la esclavitud. Así que Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Cihuacóatl había salido de lo más profundo de las aguas y había bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podrían ver hacia el oriente una silueta blanca, con el cabello peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cuernos, arrastrando y flotando una cauda de tela tan vaporosa que se le ondulaba con el viento y con su clásico desgarrador grito. El sacerdote Fray Bernardino de Sahagún interpretó después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio mexica, aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a los habitantes de la gran Tenochtitlán, era la misma Cihuacóatl, anunciándole a Moctezuma de la próxima destrucción de su imperio. Y ella le dijo a Moctezuma lo siguiente: unos hombres extraños, más sabios y más antiguos que nosotros, vendrán por el oriente dentro de poco, y sojuzgarán a tu pueblo, y a ti mismo, y tú, y los tuyos serán de muchos lloros, y grandes penas ya que tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos. De esta forma se inicia la leyenda. Se dice que al sonido de las campanas de la medianoche, una mujer vestida de blanco, y con la faz cubierta por un velo se aproxima por el oeste, recorriendo las calles con sus lamentos. Unos dicen que flota, otros que no tiene rostro, y unos más que el grito desgarrador es similar al de una ambulancia.